Don José. Antes, Fernando, tengo aquí un tuit, no, un chat que me manda un amigo y dice: los jueces federales son independientes, se refiere a los Estados Unidos, sí. No son borregos como los nuestros que siguen y hacen lo que el presidente de turno decide, por favor. Bueno, yo no creo que los jueces panameños son borregos, esa es la primera cosa. Ni que los otros sean unos... Ni tampoco que los otros no dicen. Le voy a dar un ejemplo al amigo o amiga. En las elecciones presidenciales en las que corrió George Bush hijo y Al Gore, amanecimos con un presidente, nos acostamos con un candidato que había ganado y terminamos con otro, después con un empate, y esto terminó en la Corte. Un mes después. Un mes después. ¿Cómo votó la Corte? De los 9 magistrados, los 5 republicanos votaron por George Bush y los 4 demócratas votaron por Al Gore. Ahí está. Una expresión política. Hay jueces que apoyan al presidente Trump, pero la mayoría de los jueces en Estados Unidos, aquí en Panamá, cuando un juez nuestro hace lo que debe hacer, le caen los enemigos al quien impulsaron esos procesos. ¿No sé? Y entonces lo denigran. Ahí está el juez Loaiza, nada más para que sepan. Entonces, claro, cuando el lawfare se monta desde el Ejecutivo, ¿sí? Y se impulsa y se apoya en los medios de comunicación, la culpa la tienen los jueces, que deben ser controladores de la legalidad. No todo lo que hace el Ministerio Público se enmarca dentro de la legalidad, y es por eso que existe el control judicial. Bien. Y debe reforzarse, de manera que yo rechazo esa categoría de borregos. Yo lo que creo que debemos aspirar a tener una justicia mejor. Para hacer eso necesitamos un Ministerio Público apegado a la ley y a la Constitución y a los tratados internacionales. Oye, tengo que mandarle un saludo del doctor Nicolás Liacópulos, que hoy pues está de cumpleaños, un fiel oyente. Un fuerte abrazo. Y además uno de los que nos honra con su sapiencia. Bien. Los números del COVID de ayer, nos dice el MINSA que terminamos la semana con 120.313 casos positivos. Si Noemí nos pone la primera gráfica, con una positividad de 22,1%. Tuvimos 647 casos en el día de ayer, con 4.560, con una positividad de 14,2%. Tenemos una tasa de letalidad de 2,07. Recuerda que estuvimos en 2,22. Estamos bajando en la letalidad. Ahí está. La curva que nos está mostrando allí indica que nosotros tenemos todavía la pandemia bajo control. Hay un ligero repunte en algunos puntos, pero los indicadores nuestros, le doy uno importante. Pásame la otra curva, ahora se los voy a dar. Estamos controlando, ahí está. Ese indicador es el indicador más importante. Fíjese lo que está pasando en algunos estados de los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, que es un punto de referencia importante, los hospitales y los privados, porque allá casi todos son privados. No hay público. No hay público. Se encuentran ahora mismo sobrepasados por el COVID y por otras enfermedades. Y ya hay problemas serios de atención en los Estados Unidos. Mire, nosotros hemos logrado en materia de hospitalizaciones tener 655. Mire la curva cómo se ha aplanado. Al final, en cuanto a casos en camas de hospitales, y mire abajo la mortalidad, la tasa de letalidad, mire cómo está. Estamos allí, póngale un ganchito a Panamá. Y nuestra letalidad es una de las más bajas de nuestra región y del mundo, para que sepan eso. Vamos a otra curva. Ahí está. Esa hermosa curva de el incremento de los casos de COVID con una curva exponencial de 4º grado nos está indicando a nosotros que mire los picos que teníamos nosotros en el lomo de la curva, hemos venido bajando y tenemos harto, y mire la bajada que tuvimos ayer, ahí está la curva, con bastante precisión. La curva polinómica nos está indicando que nosotros hemos logrado reducir la mortalidad, y algunas veces tenemos oscilaciones propias de que los pacientes que llegan con COVID a la unidad de cuidados intensivos o a salas, algunas veces llegan con otras clases de enfermedades, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo el sobrepeso, como por ejemplo la diabetes, y es complicado
resolverlo, pero hemos logrado avanzar enormemente. Y de ahí el gran trabajo de nuestros médicos que atienden a los enfermos. La curva nos está indicando que estamos allí en buena forma. Me da otro espacio, la otra curva. Esta es la curva que me interesa que ustedes miren. Observe lo siguiente y haga una operación matemática. No usted dice que no tengo nada que hacer. Miren, ayer ¿cuántos casos hubo? 647. Divida 647 entre 4.200.000. Le va a dar el número de positivos por 1 millón de habitantes. Y si lo divide entre 10, le va a dar el número de positivos por 100.000. Nosotros tenemos por 1 millón de habitantes, ayer, que tenemos 151. Y por 100.000, 15. Cuando usted coge el número de positivos por 100.000 habitantes, estamos en 15. Alemania está en 18. Nosotros estamos por debajo del nivel de positivismo que se da como bueno en el mundo para tener el control de la epidemia, que es por debajo de 20. Estamos en 15 por 100.000, en 151 por 1 millón. Ese es el número que nos interesa y si usted hace claro, al principio, si usted lo ve, estábamos muy altos. Hemos venido bajando, pero si usted hace el corte en el último mes, nos daremos cuenta que a pesar de haber hecho mucho más pruebas, pero mucho más, estamos casi en 5.000 por promedio, por día. Somos de los países en la región. Yo no creo que hay ningún país en América nuestra que pueda llevar estos números que estamos nosotros presentando. Entonces usted está mirando allí el gran esfuerzo que hemos hecho nosotros en costos, por ahí se refleja. Hemos avanzado. Estamos a 15 personas, casos positivos por 100.000. Alemania está en 18, los mejores están en 14, nosotros estamos en 15. Póngale un ganchito allí. Ahora, hay nuevas aperturas que abren nuevos riesgos. La apertura, por ejemplo, de los cielos, del área de la aviación, nos plantea un problema. Porque nuestro país está rodeado de países con altos niveles de infectación. Y esto nos debe llevar a nosotros a una preocupación, que es, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nuestro equipo de sanidad debe estar muy pendiente de lo que está pasando en los hospitales, en el aeropuerto, en nuestros aeropuertos. Y ahí no puede haber contemplaciones de que yo tengo influencia, no. Ahí tenemos que hacer la prueba y tienen que venir con las pruebas ahí. Porque esa es una fuente de contagio muy grave, porque viene de áreas de alta contaminación. Bien, se lo dejo de ese tamaño. Quisiera hacerle un par de observaciones, Fernando, sin entrar a la disputa que tiene el mayor Camargo con el teniente coronel Quesada. No voy a entrar a esa discusión, que no es mi intención. Pero mire, cuando hablamos del 68, hablamos de una crisis política. Pero usted no puede comparar esa crisis política mecánicamente con la crisis que tenemos hoy. En primer lugar, entendamos que en 1968, en las elecciones que competía el doctor Arnulfo Arias, no tengo la menor duda que el doctor Arnulfo Arias ganó las elecciones. Pero la ganó por un periodo que estuvo en suspenso. Fue un par de meses después que se dio el triunfo y cuando a él le tocó y se le dijo que él era el presidente de la República, él decidió quiénes eran los diputados que habían ganado. Esa no es la realidad. Pero hubo un pacto político que se hizo con él y Vallarino, que era el comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, que él iba a respetar la institucionalidad de la Guardia Nacional. Ese fue el pacto. Pacto que apoyó los Estados Unidos. Porque recuerde que la Guardia Nacional de Panamá, desde el 68, era el brazo armado del poder económico gobernante en el país y que tenía como respaldo el brazo armado de la Fuerza Armada de los Estados Unidos aquí. Nunca se olvide de eso. Es que no hay que olvidar lo que pasó, la crisis institucional y constitucional de febrero de ese año. Sí. Y además de eso, las elecciones se dieron y el gobierno de los Estados Unidos y el poder militar de los Estados Unidos estuvo de acuerdo en que le dieran las elecciones a Arnulfo Arias. Se la había ganado, sin duda alguna. Pero fíjese, ¿cuál era el temor de la oligarquía panameña Arnulfo Arias? La oligarquía panameña no confiaba en el doctor Arnulfo Arias como representante de su grupo. Bueno, tenía razón
Arnulfo Arias en el 40-41, bueno, entre otras cosas, creó la moneda panameña, hizo muchas cosas, el voto, la reforma acá al Seguro Social. Ellos le tenían miedo, porque él, más que poder económico, tenía un enorme caudal político, enorme caudal político. Y esa fuerza de las masas le aterraba. Pero cuando Arnulfo llega al poder, viola los acuerdos que había tomado con Vallarino y con la dirección de la Guardia Nacional y hace una serie de rotaciones en las primeras semanas de gobierno. Y el 11 de octubre, bajo la dirección de Boris Martínez y Omar Torrijos, se reúnen y deciden darle un golpe. Pero no era un golpe para quedarse en el gobierno, era un golpe para resolver el problema de la institucionalidad, de quedarse ellos en sus puestos y no aceptar los cambios que había propuesto el doctor Arnulfo Arias. Y hasta la madrugada, les cuento que en el libro de Zoilo González, de Zoilo Martínez, hay una interesante, porque él participó en esto, estuvo presente como periodista. Hubo una discusión muy seria sobre quién era ese, y si no fue a la madrugada que se decidió poner una junta militar en la que estaba Pinilla y Urrutia, que estaba detenido. Lo sacan, lo hacen ahí, y aquí se va a producir la Guardia Nacional es la gran diferencia de ahora, era la fuerza dirimente de las controversias políticas de la oligarquía, no del pueblo. Pero la Guardia Nacional dentro estaba fragmentada en 3 o 4 grupos. Un grupo que era encabezado por Boris Martínez, de mentalidad prusiana, militar, ¿así?, de derecha. Otro grupo que era el oficial de mayor rango, que era Omar Torrijos, con mucho más vinculación a fuerzas progresistas de la nación. Y otro grupo que encabezaba Sanjur, que estaba vinculado a la Agencia Central de Inteligencia. Directamente. Era de ellos. Y se produce a lo largo de este país, pero simultáneamente, unos días antes del golpe de Panamá, se produce el golpe de Perú. El 3. Y ambos golpes se dieron sin la aprobación de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Lo sorprendió, como lo sorprendió muchas cosas en el mundo a esa agencia, a cualquier agencia de inteligencia. Y fíjese cómo se va a definir el poder. El primer poder que se define es cuando en febrero sacan a Boris Martínez aquí, lo mandan para esposado, se va para Miami, y el 16 de diciembre, Sanjur, impulsado por la CIA, acusando a Torrijos de comunista, ¿no así?, le da un golpe. Y ese golpe es abortado cuando Omar regresa. Y al regreso de Omar se consolida el mando del general Torrijos con 5 reformas. Lo van a hacer las 3 etapas de Omar Torrijos. La etapa de la consolidación de un proyecto nacional con apoyo de las bases campesinas. Impulsamos la reforma agraria. Expropiamos a la Panama Boston Company 250.000 hectáreas. Le quitamos 10.000 hectáreas a las bananeras. Expropiamos más de 200.000 hectáreas de invasión de tierras privadas que eran de campesinos, que fueron apropiadas indebidamente. Logramos expropiar a la Panamá, ¿cómo se llama?, a la Fuerza y Luz, de la Bosque Key norteamericana. Logramos expropiar todas las compañías eléctricas que estaban en manos privadas. Logramos el Código del Trabajo y logramos una unidad entre las fuerzas campesinas, obreras e intelectuales bajo el liderazgo de Omar Torrijos. Es la primera, 2-3 años, para culminar después en lo que fue la jornada de los tratados Torrijos-Carter, que arrancó con esa reunión que se dio en Panamá en 1973, precedida de una reunión que el año anterior se había hecho en Addis Abeba, allá en Etiopía. Era la segunda vez que el Consejo de Seguridad sesionaba afuera. Y ahí arranca la tercera etapa. Y la otra etapa termina cuando se firman los tratados Torrijos-Carter y entramos a la zona del canal el 1 de octubre de 1979. Este año se cumplieron 40 años de ese hecho. Y la tercera etapa es el proceso de apertura y muerte de Omar Torrijos. Después le cuento sobre esto. Pero esta es la historia. Estos 2 golpes se dieron al margen de hecho. Eso fue lo que hizo Omar Torrijos, tener la independencia necesaria para poder enfrentarse a los Estados Unidos en una negociación. Nosotros escogimos la guerra del banano como un ensayo para decir,
si no somos capaces de ganarle a la United Fruit Company una batalla para que nos paguen más por el banano, que era el símbolo de la explotación, de la enfermedad de los trabajadores, si no pregunte a las bananeras, que jugaron un papel fundamental los obreros de la bananera. Entonces le pusimos un impuesto. Bueno, a Arbenz le costó el puesto eso. Y en esa etapa hubo muertos. ¿Ustedes recuerdan al señor Blake, que era el gerente general de la United Fruit Company de los Estados Unidos? Se mató, se tiró de un edificio cuando nosotros le pusimos el banano. Pero los demás países se salieron, pero nosotros pusimos el impuesto. Le demostramos a los Estados Unidos que estaban bregando con un país digno. Y quiero que esto esté claro en la mente de la gente. ¿Por qué hubo un golpe militar? Sí. ¿Hubo una ruptura de la democracia burguesa de ese momento? Sí. ¿Hubo una salida del poder de los terratenientes y de la burguesía comercial? Sí. Fue sustituida por una nueva corriente de pensamiento a lo interno de la Guardia. Entonces Torrijos hace algo. Hace un matrimonio nuevo entre la Guardia Nacional y el país. Y hay un modelo nuevo de constitución. ¿Ha llegado el momento de nuevos cambios? Sí. Pero pongamos las cosas en justa perspectiva. Porque hoy, y termino aquí, Fernando, para nuestra primera entrevista, nos enfrentamos a una nueva situación, compleja, llena de incertidumbres. En el mundo no tenemos un poder en los Estados Unidos con la cabeza fría para poder dialogar. Ahí en los Estados Unidos se está armando algo que nunca lo habíamos pensado. Es un mundo fragmentado en general, es una confrontación comercial. Entonces este es un momento, como aquel, de unidad. Nosotros logramos, en la lucha por los tratados Torrijos-Carter, unificar al país bajo la consigna que era la religión de los panameños, la eliminación del colonialismo, que también estaba en la mente de Arnulfo Arias. Y Arnulfo Arias fue derrocado, no se crean que por estar persiguiendo mujeres. Arnulfo fue derrocado porque él era un peligro para el poder económico establecido y colonial. Entonces, teniendo todas estas cosas en la mente, creo que el gobierno del presidente Cortizo deberá entender ahora que hace tiempo que está vencido la necesidad de una actitud de diálogo para enfrentar ¿qué cosa? Las reformas a la caja del Seguro Social, las reformas a la educación, las reformas al sistema judicial de este país. Pero más que nada, la necesidad de un plan de desarrollo que nos permita a nosotros generar empleo y un plan de seguridad que nos permita a nosotros generar confianza y modernizar los estamentos de seguridad. Eso es lo que nosotros debemos ir pensando a mayor velocidad, porque la recuperación de la economía va a ser más lenta. El año del 21 será más duro que este, porque en este teníamos algo de oxígeno. Claro. En aquel vamos a tener que salir cada minuto a tomar oxígeno, metidos en una situación complicada.